Bienvenido, arquitecto. ¿Cómo está usted? Gracias, don Aurelio. Gracias por la invitación. Un placer tenerlo usted aquí. Aunque yo veo que usted ha pasado arrasado con todos los medios de comunicación. He hecho acto de presencia, sí, señor. Pero para nosotros es grato contar con usted aquí, antiguo amigo. Sí, señor. Bueno, el tema fundamental es hablar de la diáspora en los estados, de la diáspora dominicana. Cuando se habla del término diáspora es la dispersión de todos los dominicanos alrededor del mundo. Sí, que ya estamos hablando de 2,5 millones Sí, señor. de dominicanos desparramados en el mundo, pero en los Estados Unidos, Sí. que es donde usted se mueve, hay alrededor de 2 millones. Así es. Y de esos 2 millones hay casi 1 millón, se habla de 1 millón que nacieron allá. Así es. Oiga qué interesante. Hay que decir que el tema de la inmigración a los Estados Unidos es un tema apasionante. Estamos en la historia de Nueva York, porque el primer inmigrante que estuvo en Nueva York fue un dominicano. Como por igual en la Florida también, así sucedió también. Pues, primero que los cubanos estuvimos nosotros allá. Tú sabes lo que hace 4 siglos, en Sí, 1613, Juan Rodríguez se apareció allá. De manera que estamos. Pero eso es los tiempos antiguos, más antiguos, pero modernamente digamos que hubo una primera etapa de dominicanos en los Estados Unidos que en la época de la dictadura, ahí emigraban básicamente profesionales intelectuales que iban por razones políticas buscando libertad. El hecho es que cuando cae la dictadura hay alrededor de 10.200 dominicanos en el exterior viviendo allá. Pero bueno, luego de que la caída de la dictadura, y ya estamos hablando de historia, hay una segunda oleada de dominicanos que va por esa inseguridad que se da aquí económica y políticamente, luego de la caída de la tiranía, viendo la revolución de abril, que los Estados Unidos abrieron la compuerta para que desactivar las tensiones políticas que habían y bueno, otra cantidad. Y esos dominicanos crearon una imagen de hombres y mujeres trabajadores y honestos, ¿verdad? Esa era la credencial original de los dominicanos. Pero bueno, luego en los años 80, cuando estalla la crisis, esa crisis de la quiebra, de la financiera, de la inseguridad que hubo, bueno, pues también hubo una estampida de dominicanos. Y ahí hubo una generación nueva que entraron al narcotráfico, a la delincuencia, peleoneros, o sea, cambiaron el perfil. Así es. Entonces yo le pregunto, la primera pregunta se me ocurre, ¿cuál es ¿podemos hablar de un perfil de dominicanos ahora en el exterior? Totalmente, y muy, muy elevado. Es un perfil refinado, el dominicano en el exterior es visto como un gran gerente general de encabezar no solo empresas propias, sino empresas de otros. Y cuando me refiero a empresas, estoy hablando con empleomanías de 200, 300, 500 empleados. El dominicano que se perfila dentro del mundo de los negocios en Estados Unidos, uno considerado muy preparado, muy leal y poco conflictivo. Una persona que es fácil de llevarse con el resto de otras personas de diferentes países. Por ejemplo, una de las primeras empresas que tuve, me tocó encabezar a personas de 13 diferentes naciones. Eso solo lo puede hacer una persona con una personalidad como el dominicano, que tiene la astucia de cofradía con todo el mundo y a la vez no deja permear su dirección, en sí, su mandato, su responsabilidad como líder o como punta de lanza de cualquiera de los objetivos. Otro gran importante efecto es que los dominicanos profesionales, República Dominicana está exportando talento, está exportando, si se quiere, empleomanía especializada. Si vemos ya las nuevas peluqueras que están llegando a Estados Unidos o los nuevos bodegueros, no son las personas de los años 70 y 80. Estas son personas, por ejemplo, en mis conversaciones con la diáspora conocí de Delphis en la ciudad de Naples, que me dijo muy claramente, yo vine a este país con un plan, yo no pienso quedarme a retirar, ¿verdad? Eso es una percepción que no se entendía o no se tenía de los dominicanos en el exterior antes. Pasa lo mismo con el ingeniero Fabio Tejada, que va a Estados Unidos y dice, no tengo miedo a comenzar desde cero, pero que sepan que cuando llegue el final de mi vida no es aquí que lo vivo. El dominicano preparado está yendo a Estados Unidos para identificar las oportunidades que el país ofrece
Ahí lo están haciendo los médicos también, los odontólogos. Claro que sí que hay un estilo de vida superior a lo mejor en cuanto a los servicios se refiere, Sí. pero de todas mis conversaciones terminan siempre igual. Todos quieren regresar. Ujú. Bueno, ese es un apego a la cultura del dominicano. Claro. Y a su identidad. El dominicano ama eso. ¿Qué tenemos nosotros en la sangre que producimos ese apego y además esa generación de tantos talentos? Porque tenemos Prince Roy, Romeo Santos, Zoe Saldaña, Cardi B ahora, Exacto, sí. hablando de arte, pero Sí. si hablamos de deporte, Atletas, Félix claro. Sánchez, Alex Rodríguez, Manny Machado. Exacto. O sea que estamos hablando de deporte. Y el más glorioso de todos, Oscar de la Renta, que Exacto. aunque no nació allá, pero se fue joven. Sí, señor. Entonces, todos esos nombres nos dan esa imagen de orgullo y que usted termina diciendo que la reserva de la nación dominicana Están en Estados está en los Unidos. Estados Unidos. ¿Por qué Por- usted sostiene Totalmente, no solamente en el ámbito, si se quiere, en el ámbito cultural, también en el ámbito profesional y en el ámbito fiscal. Creo que el dominicano en el exterior representa el gran patrimonio de la nación dominicana, porque entendemos que no hay que vivir en los 45,000 kilómetros cuadrados para llamarte dominicano. Ahorita usted citaba una cifra de 2 millones de dominicanos en el exterior, Sí. y que cerca de la mitad de ellos, a pesar de llamarse dominicanos, no habían nacido aquí. Sí. Primera y segunda generación, y aún se siguen llamando dominicanos. No se llaman norteamericanos, no se llaman gringos, no se llaman de ninguna otra forma que dominicanos cuando se le identifican. Y son muchachos que se han pasado colectivamente, hombres y mujeres, más de 60, 80 o 90 días en su vida completa en la tierra dominicana, y todo el resto lo han pasado en Estados Unidos. Sin embargo, su identidad está atada a la etnia nuestra, que hemos definido como tal. Lo referente a usted fijar sobre la diáspora como la reserva nacional del país, eventualmente vamos a superar el aspecto de la remesa. Que recientemente escuché 6.400 millones se otorgaron en remesa en el año 2018. Los aportes que va a comenzar a hacer la diáspora van a superar eso, pero no con divisas propiamente de manera individual como se hace con la remesa, sino que creo que hay instrumento bancario que pudiese aplicar el Banco Central a través de la creación de un fondo fiduciario de la diáspora para inversión, es decir, asegurar que la diáspora entonces comience a invertir en el patrimonio nacional, y los dominicanos que están en el exterior que piensan regresar a República Dominicana para retirarse o implantar algún negocio, pueden encontrarse con una oficina o un departamento con técnicos capacitados y el fondo apropiado para ellos hacer sus inversiones en negocios que sean fructíferos. Porque qué triste es, después de usted pasarse 30 años en Estados Unidos, venir acá y sin saber, simplemente por un aspecto emotivo, instalar un negocio, ya sea una peluquería o una ferretería o un colmado o lo que sea, y termine fracasando y perdiendo todo su retiro. Eso puede superarse muy bien con herramientas como esa. Otro aspecto fundamental que veo como aporte a lo que es el patrimonio nacional es que el dominicano inventor, que bien se conoce por hacer de muy poca cosa grandes e importantes y valiosos elementos, es que comiencen a registrarse las patentes aquí. Todo dominicano le motivo que esté viviendo en el exterior, y si me pueden ver las cámaras, le motivo a que vengan a República Dominicana y aquí sea que certifiquen sus inventos y sus patentes, sus marcas, sus ideas, que lo hagan aquí, porque eso se convertirá en parte del patrimonio nacional, porque eventualmente los países no se van a medir por la cantidad de recursos naturales que tengan. Todos vamos eventualmente a compartir recursos naturales, ya sea mediante acuerdo o la compra de los mismos, pero el poder intelectual de una nación, ese patrimonio será único nuestro. Eso viene bien, sobre todo en este año que el presidente lo ha denominado por decreto el año de la innovación. Desde luego el Estado debía tomarle la palabra y orquestar todo un movimiento para aprovechar eso. Usted hablaba ahorita del asunto del potencial, porque
el potencial económico de los estados, de los dominicanos en el exterior se estima en más de 40.000 millones de dólares. Así es. Porque eso, cuando tú compaginas esa cantidad con las remesas, eso es lo que da, a más Así de es. 40.000, y que ahorran anualmente alrededor de 3.000 millones. Así es. Entonces, de lo que se trata es qué está haciendo y qué ha hecho, qué planea el Estado Dominicano hacer con eso, porque eso lleva una coordinación. Totalmente. Para aprovechar eso. Y creo que los elementos o los componentes de algo posible así, ya sea en instituciones como la de seguro, como de la banca, ¿verdad? Las superintendencias de ambas, al igual que con el Banco Central, creo que pueden crear los productos para que esos dominicanos inviertan en su país. Creo que ya se superó la etapa de que, o la percepción, aunque sí le voy a decir que en los chats populares y los intercambios sociales todavía existe esa percepción de que hay mucha corrupción, en fin, que hay que hay cosas que se permean, que no tienen muchos controles, pero el dominicano que tiene poder adquisitivo y capacidad de inversión, está muy claro que el vaso de República Dominicana está medio lleno, no está medio vacío. Aunque aquí sale mucha información negativa, como si el país nuestro estuviera en un momento de estallido. Pero el que está aquí se da cuenta que lo único que está a estallar es la innovación dentro de República Dominicana. Pero es cierto, también es cierto que aquí suceden muchas cosas que repercuten negativamente y que son las realidades, sobre todo cuando se trata de la inseguridad jurídica. Sobre todo, porque cuando aparece que se vende un barrio como el de Los Tres Brazos, que se vendieron Los Tres Brazos y que la jurisdicción inmobiliaria está comprometida con su directora en la venta de eso repercute ya negativamente. Sobre todo, sí, señor. Cuando hay, por imprevisión financiera, hay una quiebra bancaria, eso también repercute sí, allá. Señor. Es decir, la inseguridad jurídica es un asunto real y que el Estado Dominicano, si quiere abordar efectivamente y aprovechar ese caudal, tiene que sus instituciones tienen que ser más fuertes que lo que tenemos ahora. Sí. Porque estamos en la modernidad en tantas cosas, pero en otras cosas todavía estamos en la periodo precaudismo, ¿verdad? Todavía, si no es, puede que suene feo, pero con la primera intervención de los Estados Unidos, el pueblo dominicano adquirió institucionalidad que no la tenía, no teníamos un marco de referencia. Es a partir de ahí que comienzan a formarse lo que es el Estado Dominicano. Ya la segunda invasión, eso fue un tanto, vamos a decir, más política que otra cosa, ¿verdad? Con algunos problemas sectoriales y regionales que habían, pero sí, todavía no acabamos de superar ese aspecto judicial, es decir, de dar esa fe de que somos un país que nos reímos bajo leyes, y en el mundo de las inversiones esa es una muy, muy importante cita que hay que continuamente confirmar. Incluso, más ahora cuando hay estudios, como acabo de leer uno que me facilitó un colega, que salió en la BBC, donde fija República Dominicana como si no, vamos a decir no República Dominicana, vamos a llamar Santo Domingo, como ciudad punta entre todos los países de Centroamérica, el Caribe y América Latina, todo el sur de América, desde el 2018, el año pasado, al 2030, como la principal fuente de desarrollo, posiblemente el lugar más fértil para crecer dentro de América Latina. Santo Domingo, a pesar de todos sus problemas de infraestructuras viales, de todos sus problemas de infraestructura de servicio, por lo que está sucediendo aquí, a manera de intelecto, a manera de inversión y a manera de posibilidades de la visión de nuestros políticos, que fijen política, aunque no estamos de acuerdo siempre con ellos, estamos lidiando con seres humanos, que estamos, es un asunto de prueba y error, pero créanme, aquí el vaso está más que medio lleno. No, y eso es un hecho de que estamos en la ruta de convertirnos en lo que se conoce hoy como un hub comercial y la entrada de las relaciones diplomáticas con China. Sí, señor. A un componente increíble. Yo sé que solo le ven el aspecto político a eso, pero el componente China puede que nos catapulte en mucho menos tiempo a una posición es decir, de gran relevancia regionalmente. Y el flujo de inversión extranjera habla. Totalmente. Arquitecto, me gustaría que usted nos dijera, le dijera al pueblo dominicano qué significado tiene el hecho de que los dominicanos en los Estados Unidos están considerados como uno de los principales grupos, digamos el quinto grupo. Sí, señor. ¿Qué importancia tiene eso?
Dos componentes Ajá. básicos. Los gobiernos en Estados Unidos son descentralizados. Es decir, cuando usted vota por un alcalde, no está votando por un partido. Cuando vota por un concejal, o lo que viene siendo aquí un regidor, no está votando por un partido. Y el 75-80% de las decisiones que te impactan directamente, todas son descentralizadas. Tienen que ver mucho con tus autoridades locales. Los puntos de vista como las del presidente Trump, que uno ve que son de carácter nacional o federal, si se quiere, esas impactan muy, muy pocos. Por eso es que las políticas que fijan los presidentes casi siempre son políticas sombrillas, que abarcan muchos, pero no necesariamente a todo el mundo. En el componente de los dominicanos, en el estar sectorizado y ya como parte de la membrana de esa nación norteamericana, en el noreste de la nación, y ahora lo que es el sur, lo que viene siendo Florida y a lo mejor un poquito más arriba en North Carolina, una presencia de dominicanos, de 9,000 dominicanos en cualquiera de los condados o en cualquiera de los distritos, puede definir unas elecciones. Y el definir elecciones determina que puede definir también políticas y puede definir programas. El primer congresista que logramos los dominicanos se llama el señor Adriano Espaillat de Nueva York, con quien me reuní hace 2 semanas para fijar incluso la posibilidad de un diálogo de la diáspora, porque las políticas que influyen sobre la diáspora dominicana no pueden definirse en la República Dominicana, tienen que definirse en el exterior y ser traídas aquí a través de nuestros emisores, ya sea el diputado de ultramar que nos corresponda o cualquiera de los otros representantes del Instituto Dominicano en el Exterior o del Consejo Nacional de Exterior, que es el CONDEX, porque los consulados, a pesar de que se le han atribuido funciones que no le corresponden, como hacíamos antes en los años 80 con los alcaldes, que aspirábamos a que fueran administradores de 60 cosas que no correspondían con una alcaldía, lo mismo sucede en los países extranjeros con los consulados, que se le atribuían, se esperaban de ellos mucho más que lo que era necesario. Amigos, vamos a un cambio comercial para retornar con Rodolfo Pou, hablando con la diáspora. Volvemos. Estamos de vuelta, amigos, con el arquitecto Rodolfo Pou, hablando de la diáspora dominicana, los inmigrantes, los dominicanos inmigrantes en otras partes del mundo, pero específicamente en los Estados Unidos, donde él reside. Trump sigue hipertérrito con su política anti-inmigrante. Sí. No ceja. No. Y entonces, bueno, del DACA, que fue suspendido, lo suspendió, pero fue restablecido por un tribunal. Pero ese mismo tribunal probablemente se dice que en este mes de febrero podría volver a tratar el asunto. ¿Cómo terminará esto a su juicio? Es un tema de campaña. Él ha sectorizado 30 y 35% de la población que ven el inmigrante, la persona que le está extrayendo sus recursos y le está extrayendo la posibilidad de un buen trabajo. Y no es menos cierto que cualquiera se sentiría así. Y dentro de la dualidad que existe del dominicano en el exterior, y quiero fijarlo muy claramente, las políticas de Trump, a la cual nosotros la mayoría estamos opuestos, por el asunto de la creación de un muro, por el simple ego de tenerlo, y el simbolismo que representa. Sin embargo, los dominicanos que vivimos, que pueden vivir aquí en la isla, tienen una percepción de lo que a lo mejor el muro es lo más recomendable para la República Dominicana. Entonces, esas son las conversaciones a las que quiero llevar la diáspora a que tengan como diálogo con los dominicanos que viven en la isla, porque esa dualidad, o llegamos a una conclusión o entendemos que al vivir en dos diferentes territorios, en dos diferentes condiciones, podemos tener diferentes opiniones sobre un mismo tema. Entonces el señor Trump, por ejemplo, lo referente a los DACA o los Dreamers de por sí, que son los muchachos que fueron llevados a Estados Unidos por sus padres, no decisión propia de ellos, cada día hay una lucha continua de lograr que esos muchachos sean certificados o como residentes o que sean legalizados de algún modo u otro, que su estatus migratorio sea formalizado.
y él insiste en captar la atención de ese porcentaje de los Estados Unidos que piensa que el inmigrante, como lo pensaron a lo mejor en la Segunda Guerra Mundial los alemanes con los judíos, como lo pensaron anterior a eso en Rumanía a inicio del siglo pasado, siempre es un discurso de echarle la culpa a alguien por lo que te está sucediendo a ti, pero eventualmente las fuerzas positivas superan eso. Arquitecto, usted tiene proyectado editar un libro. Háblenos de ese proyecto. Usted sabe, don Aurelio, que esto comenzó con una periodista preguntándome si yo escribía. Ella vio los ejercicios que hacía con las conversaciones con la diáspora y en el proceso de conocer a mi comunidad. Ella me dice un día, usted escribe, y me dijo, escríbete algo, y escribí algo. Y logró que se publicara aquí en el periódico Acento. Después la segunda semana me dice, escríbeme otra cosa, y yo le digo, espérate, no tan rápido, déjame producir contenido. Llegó la tercera semana, le produje un segundo escrito. Ya me estaban publicando en Santo Domingo y me estaban publicando en Puerto Rico. Ajá. Cuando vine a ver ya, don Aurelio, ya yo estoy publicando todos los domingos en 14 medios. En Puerto Rico, en República Dominicana, en Miami, en Orlando, y posteriormente voy a comenzar, en cuestión de días, las próximas 2 o 3 semanas comienzo a publicar en Washington y en Nueva York también. He recopilado una gran parte de esos escritos y lo he organizado de manera temática, tocando temas tan importantes como la migración, o la cultura, o la identidad, o los aspectos económicos, ¿verdad?, que tienen que ver con la diáspora dominicana. Todos mis artículos los escribo a través de la óptica de un dominicano en el exterior. Y esos van a ser recopilados en un libro que se va a titular Diáspora y Desarrollo, el cual ahora mismo está preparándose para imprenta y quisiéramos lanzar a finales de mayo. Para suerte mía, se nos ha acercado el congresista Adriano Espaillat con interés de escribir el prólogo de ese libro, y también el señor Tomás Regalado, quien fue el alcalde de Miami hasta hace poco, y que hoy dirige, vamos a decir, las emisoras de cubanas en favor de lo que le llaman Radio y TV Martí, que son emisoras gubernamentales que emiten información continua a la isla de Cuba, una percepción un poco más capitalista y de mayor democracia. Ese libro es el reflejo de cómo yo veo el mundo a través de un lente que escogió la diáspora. Para ponerle un ejemplo, hace 2 semanas o 3 semanas nos estábamos debatiendo el hecho que si Guaidó iba a ser el presidente, que si era constitucional o si no lo era, como por igual que si Maduro iba a salir de su puesto. Pero en ese proceso no escuché a muchas personas decir, para no decir a nadie, mencionar los 30.000 dominicanos que estaban en Venezuela variados en una situación que parecía post-traumática, si se quiere, o post-desastre natural. Nadie me estaba hablando de los 30.000 dominicanos que están viviendo una incertidumbre diaria en un estado de miseria incomparable con lo que pudieran vivir aquí. Y lo único que tengo es un escrito de septiembre del 2017 que fija que 500 familias estaban interesadas en que el CONDEC sirviera de mediador para sacarlos de Venezuela. Después de eso no tengo ningún otro registro. Yo, como, si se quiere, vocero informal o indirecto de la diáspora dominicana, estoy velando por cosas así continuamente. Pero eso es el caso de Venezuela y el caso de una situación política donde se habla de una especie de catástrofe humanitaria, pero pudiera ser una situación de catástrofe por razones naturales, como el hecho del huracán María en Puerto Rico. Claro, o el huracán Michael en la parte norte de la Florida, donde habían 300 dominicanos también. Entonces, yo pienso que los inmigrantes viven una situación especialmente calamitosa. Exactamente. ¿Qué hacer? ¿Qué se recomienda al Estado en situaciones como esa? Mire, don Aurelio, yo soy de la percepción de que si vamos a jugar a ser un país en vía de desarrollo, pues juguemos ese rol. Pero si vamos a ser un país que es el 9 en la economía de todo el hemisferio y el primero en 32 países de Centroamérica y el Caribe, entonces vamos a actuar como lo que estamos diciendo que somos un país que tiene 20 años de crecimiento en un promedio de 5 a un 7% anualmente. Pues si vamos a jugar ser los chicos grandes del Caribe y el Centroamérica, actuemos como los chicos grandes de Centroamérica y el Caribe, porque yo le apuesto a usted que donde haya un desastre natural y hay norteamericanos o canadienses, esas embajadas se van a hacer cargo de su gente, de sacarla de ahí y asegurarse de que no sufran ningún tipo de calamidad. Nosotros, como país, ya llegamos al punto donde no somos un país en vía de desarrollo. Nosotros ya somos en desarrollo, ya nosotros nos montamos en ese barco. Entonces hay que comenzar a comportarnos como tal. Hay que ir a rescatar a esos dominicanos donde sea que estén, como si están en Vietnam o si están en Malasia o están en África. Un dominicano no puede
no tiene razón de por qué sufrir ninguna calamidad fuera de su tierra. Si, aunque esté viviendo fuera, si, como pasó con los 300 dominicanos en el noreste de lo que es el estado de la Florida después del huracán Michael, había que irlo a rescatar a esos dominicanos y nunca se hizo nada por ellos. Y así tiene que haber otros. Y no le estoy echando culpa al gobierno porque es un asunto de metodología y concepto. Y eventualmente tenemos que aceptar que aunque somos 3/4 parte de una isla, en mentalidad no lo somos. Nos comportamos siempre como un país continental. Siempre nos hemos visto de esa forma. Siempre nos hemos comparado con los grandes. Pues ya es hora, porque ya somos grandes. Muy interesante, arquitecto. Yo sé que el trabajo que usted hace es un trabajo que usted lo hace por encima de los partidos y de la política. Y justamente por trabajar por encima de los partidos y las políticas tiene mayor trascendencia ese trabajo. Pero yo no ignoro que usted tiene simpatía política, que usted fue parte y está en el padrón del Partido de la Liberación Dominicana, que usted fue funcionario en el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, fue subdirector de la Juventud con Domingo Contreras, así Cierto, fue. cierto. Y entonces, toda esa inquietud que usted tiene de tipo solidaridad, siempre al final necesita vincularse a la política, sea nacional o sea la política norteamericana. Sí. Entonces, yo le quiero que usted le diga al pueblo dominicano cuál es la tendencia suya, cuál es su visión sobre esto y sobre su futuro personal. Sí. Mi futuro personal lo va a definir la dominicanidad de los Estados Unidos. Yo creo que yo he evolucionado a un punto donde le soy más útil desde el sector externo, es decir, desde el sector ya empresarial y privado, si se quiere, para la nación dominicana, que lo que pudiese ser dentro del partido. Sí serví muy joven. Tuve la dicha de compartir la subdirección con un gran hermano y hoy compadre. Juntos los tres formamos una gran experiencia de la cual todavía tenemos recuerdo 20 años después. Sí le fijo esto, esa experiencia hizo de mí el hombre responsable que creo ser hoy a favor de mi patria. A pesar de haberme criado en los Estados Unidos, siempre me he sentido dominicano. Y esa experiencia fue lo que afianzó eso. Desde ese entonces he tratado de trabajar para presentarme como una opción de lo que es un dominicano fuera de política, pero que incide sobre ella. Y creo que para decirlo en pocas palabras, cuando uno adquiere relevancia, entonces se te escucha. Y si yo puedo ser el portavoz de la relevancia de los dominicanos en el exterior, pues ese es posiblemente el mejor cargo que me interesa. Y desde luego contar con la simpatía y la solidaridad de los pueblos dominicanos. Y ese trabajo con la diáspora es importante porque quizás mucha gente no sabe que las remesas impactan el 50% de los hogares dominicanos. Se habla de que impacta a 1.800.000 hogares. Así es. Incluso creo que la tasa de cambio de nosotros, la forma en la cual hemos podido mantenerla como está, es decir, en el año 2004, saliendo el presidente Mejía de su gobierno, creo que teníamos la tasa de cambio estaba en 54, 56, y estamos hablando de 14 años después y todavía apenas bordea 54, está en 50, y si se quiere la remesa tuvo que ver mucho con la recuperación. Aquí en el 2008 no hubo un impacto a pesar de que el resto del mundo estaba temblando por el estallido que hubo en Estados Unidos con el problema financiero. Aquí ustedes prácticamente una tos, mientras todo el mundo tenía gripe, en República Dominicana apenas una tosecita teníamos. Y creo que la remesa, siendo presente, como siempre ha sido, como parte de la economía dominicana, tiene que evolucionar a otra cosa. Yo la veo evolucionando porque todo hombre rico, y en este caso una diáspora rica, tiene que eventualmente aspirar a ser filántropa. Tiene que ser filántropo de todas las ideas que un país le puede presentar. Lo han hecho, si comenzamos a hablar, los grandes millonarios del mundo, Buffett, el otro, el de las computadoras, no quiero fijar nombre para no señalar marcas, pero todos los grandes hombres, al final de su vida, lo que aspiran es a ser filántropo. Y creo que si de algo se puede pedir a la diáspora que sea, es que al final de cada uno de los miembros de esa diáspora, al final de sus vidas, sean filántropos a favor de República Dominicana. Bueno, pues nos quedamos con la
con la promesa de que su libro en mayo. En mayo, sí, en mayo. Y vamos a ver si lo traemos entonces ya 2 o 3 semanas después que lo publiquemos. Sí, Está señor. bien, está bien. Amigos, ha sido la participación del arquitecto Rodolfo Pou, quien es presidente de la diáspora dominicana. Gracias por venir a hablar de temas tan interesantes vinculados a los dominicanos en el exterior, que somos los dominicanos. Y a ustedes por estar siempre ahí con Hablan los Líderes. Hasta el próximo domingo.